Buenas tardes, tengan todos, todas. Día complicado, así que más que agradecidos aquí desde el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que puedan haber concurrido a esta actividad en vísperas de feriado largo, Día del Trabajador, con la movilización, corte de subte, bueno, de todo. Así que en este caso, lo primero es lo institucional, el saludo, y aquí está presente nuestro presidente, el doctor Alberto Geli Cantilo, el saludo desde el Instituto Nacional de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas, donde desde hace más de 80 años tratamos de no solo enaltecer la vida y obra de Juan Manuel de Rosas, sino de difundir, estudiar, problematizar sobre los distintos aspectos de la historia nacional y regional. Y un punto clave que nos toca en el marco de los debates historiográficos, de los debates de la historia local y regional, es la guerra contra el Paraguay. Nota de color, aprovechamos, tenemos muy buena relación con la Embajada del Paraguay, con la Casa Cultural. Obviamente, le decíamos que a diferencia de los otros institutos, del cual somos hermanos, primos, nos llevamos todos re bien, pero somos los únicos que criticamos la guerra del Paraguay, a diferencia de los otros institutos, otras casas de estudio que reivindican esa acción. Y este hecho, de parte del revisionismo histórico, de la corriente historiográfica que nosotros representamos, no solo como Instituto Rosas, sino distintas casas de estudio como la Universidad Nacional de Lanús y otras a lo largo y ancho del país, nos hace diferentes de la opinión de otras casas de estudio, otros institutos, otros centros de investigación. No es ni bueno ni malo, nos hace distintos, y eso obviamente tiene una mirada positiva con relación o en relación a nuestra amistad cultural, histórica y demás con el Paraguay. Eso sería un punto que nos diferencia. Esto fue desde siempre. La idea de, cuando hablamos con Juliano Taldandi, académico de institución, amigo nuestro y demás, es que él, dirigiendo la revista digital del Instituto Juan Manuel de Rosas, nosotros venimos de larga data con la revista, hasta que ahora, en parte por la tecnología, en parte porque nos sobra tecnología y nos falta dinero, hicimos la edición digital. En la edición digital de la revista se plantean distintos dossiers, segmentos que tratan un tema específico y, bueno, consideramos encarar la de la guerra de la Triple Alianza, porque yo digo guerra del Paraguay, los Paraguay se les paran los pelos, dicen a lo sumo, no, guerra contra nosotros. Y yo digo, ojo que nosotros somos los pocos que criticamos esa guerra. La guerra grande. La guerra grande. Entonces nosotros, claro, nosotros tenemos, cuando digo nosotros, es el revisionismo histórico, la corriente historiográfica que representamos. Tenemos como una visión negativa de esa guerra. Entonces la idea es problematizar, plantear con distintos artículos que se han publicado en esa revista digital diversos aspectos de este conflicto que desangró a naciones hermanas como la nuestra, por supuesto el Paraguay, pero también afectó al Uruguay y en parte en ese momento al Imperio del Brasil. Así que la revista la pueden consultar online en la web, están todos los textos en general y está el dossier con cada una de nuestras intervenciones. Yo primero lo que voy a hacer es nombrar quienes integramos el dossier y después darles la palabra a los miembros presentes, por supuesto. El dossier fue integrado por, obviamente, Juliano Taldandi, Primero, Pablo Vázquez, Marcos Mélez,
Esteban Charadía, Nicolás Martínez, Ornella Capelletti y Facundo Di Vincenzo. Los que quedamos, no es que los demás los descartamos, sino que los que pudimos llegar o no estamos enfermos, somos nosotros. Así que, ¿quién quiere empezar? Así, en parejito. Bueno, va a empezar justamente la charla Marcos Mele. Somos todos docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Lanús, así que me exime el tema del currículum. Dicho sea de paso, cuando accedan a la página, cada uno, ahí van a poder ver no solo el currículum de cada uno de nosotros, sino otros artículos que hemos hecho, la producción y demás otras investigaciones que se han realizado. Así que con ustedes ya lo dejo con Facundo. ¿Querés usar o no te hace falta? Yo creo que me escuchan bien. Sí, somos docentes, así que se escucha bien. Perfecto, ¿no? Estamos perfecto. Bien, buenas Yo tardes. propongo fuerte aplauso por la iniciativa. Muy bien. Además, hoy tenemos grandes conocedores de la guerra de la Triple Alianza. Está con nosotros Ricardo Gigal Fogliani, que ha escrito un excelente libro sobre el sitio de Paysandú. Heroica Paysandú. Y la guerra del Paraguay, que ha estudiado el tema, es muy interesante. Sí, señor. A su vez acá el comodoro veterano de la guerra de Malvinas, Néstor Padilla, también conoce muy bien el tema, en fin, otros compañeros, Atilio Álvarez, de modo que realmente es un tema que no solo que nos interesa, sino que bueno, todos hemos querido de alguna forma estudiarla. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven que leía en la revista Mayoría, Claro. de Jacobela, en la contratapa había toda una página de José María Rosa que... De todo, gracias por la invitación. Muy agradecido que nos acompañen en esta presentación del dossier. En el caso particular de mi trabajo, yo centré la atención en una polémica que se suscita en el marco del órgano de difusión del Instituto Rosas, en abril. Es una polémica que comienza en abril del año 1969, concretamente en el órgano de difusión que por aquel entonces era el boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Vale hacer algunas aclaraciones preliminares como para contextualizar adecuadamente la riqueza de dicha polémica. Al momento en que esta polémica comienza a desarrollarse, contábamos con dos obras cardinales de revisión histórica en torno a la Guerra del Paraguay, que son las obras La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas de José María Rosa, cuya primera edición data de 1964, pero elaborada en base a las presentaciones de Pepe Rosa en Mayoría, y una obra que va a ser central para la polémica que vamos a comentar a continuación, que es La Guerra del Paraguay, Gran Negocio, de León Pomer. Vale decir que solo hemos centrado la atención en dos libros, pero si expandimos la mirada, sería imposible eludir trabajos de revisión histórica centrales sobre el tema, como por ejemplo la obra Francisco Solano López y su drama, del gran historiador revisionista mexicano Carlos Pereira, autor de una monumental historia de la América Española, una obra prácticamente inhallable pero central para forjar una conciencia nacional iberoamericana. Y en este momento histórico en el que comienza a tener lugar la polémica que vamos a comentar, pensemos que la polémica se inicia en 1969, es decir, a muy poco tiempo del centenario del inicio de la Guerra del Paraguay. Entonces, en este momento histórico florece la literatura
revisionista en torno a la guerra, escribe Fermín Chávez, escribe Elías Jiménez Vega, y también se reeditan trabajos de contemporáneos a la Guerra del Paraguay que adoptaron valientemente una postura antimitrista. Estoy pensando fundamentalmente la prédica que lleva adelante el grupo de la Izquierda Nacional, motorizado por Jorge Abelardo Ramos, reeditando la historia de la Guerra del Paraguay de Juan Bautista Alberdi y el trabajo Mitre al desnudo, que es la reedición del tomo quinto, de un fragmento del tomo quinto de los escritos póstumos del propio Juan Bautista Alberdi. También comienza a reeditarse la producción de Olegario Víctor Andrade, de Carlos Guido Hispano. Es decir, estamos situados en un momento en el cual la Guerra del Paraguay es materia de honda discusión dentro del campo del revisionismo histórico. La nómina es extensísima. Atilio García Mellid, por ejemplo, con Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay. Estamos haciendo, por razones de extensión, una muy acotada síntesis de la literatura revisionista que florece en torno a la guerra. Como les decía, en abril de 1969, en el marco de este boletín del Instituto de Investigaciones Juan Manuel de Rosas, se presenta un artículo en tono polémico escrito por uno de los grandes pilares del revisionismo histórico, uno de los fundadores del instituto y una figura central del nacionalismo argentino. Estoy hablando de Juan Pablo Oliver. Juan Pablo Oliver, en el número 4 del Boletín del Rosas, va a publicar un trabajo titulado Rosismo, Comunismo y Lopismo. Ese trabajo va a ser el detonante de una polémica que se va a extender por los próximos 4 números del boletín y que va a ser una de las grandes polémicas que tuvieron lugar en el marco del revisionismo histórico argentino y concretamente dentro del instituto. Vamos a sintetizar brevemente algunos de los lineamientos de este trabajo de Juan Pablo Oliver. Juan Pablo Oliver, en primer lugar, va a partir de un diagnóstico no historiográfico, sino de un diagnóstico político. Juan Pablo Oliver, miembro de la guardia fundadora del Instituto Rosas, va a señalar que al interior del instituto se ha producido, y cito textual, una infiltración de carácter marxista que comienza a tergiversar los lineamientos del instituto y que comienza a dar forma a una nueva historia falsificada, que en su visión es la historia falsificada marxista. ¿Cuáles son los objetivos políticos que persiguen, sostiene Juan Pablo Oliver, quienes han infiltrado el Instituto Rosas? Persiguen el objetivo de respaldarse con las figuras de las montoneras federales del siglo XIX, de Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, de Severo Chumbita, etc., respaldarse en esas figuras de nuestro pasado para legitimar políticamente la irrupción de los movimientos guerrilleros en el presente. Ese es el diagnóstico político que lleva adelante Juan Pablo Oliver. Acto seguido, comienza a apuntar cuáles son, en su lectura, las falencias y las tergiversaciones nodales de dicha corriente marxista al interior del instituto. En primer lugar, Juan Pablo Oliver va a señalar que se intenta forjar una falsa equivalencia entre la figura del restaurador don Juan Manuel de Rosas y el mariscal Francisco Solano López. Y en el desarrollo de este argumento, Juan Pablo Oliver no solo va a tomar distancia del trabajo principal que él va a criticar, que es el de León Pomer, sino que también va a cuestionar la Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas de José María Rosa. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Si uno revisa el trabajo de Pepe Rosa, vamos a observar que su historia de la Guerra del Paraguay no comienza ni en 1865, ni tampoco comienza con Paysandú, sino que Pepe Rosa comienza a hilvanar los antecedentes de la Guerra del Paraguay ya desde Caseros, ¿no? De hecho, el epígrafe del libro de Pepe Rosa comienza con la famosa carta de Rosas dirigida, ¿no?, en la que va a alegar su espada militar al mariscal Solano López. Es decir, comienza con esa lectura, con ese fragmento que es la hipótesis de todo el trabajo, ¿no? Hay una continuidad histórica entre Caseros y Cerro Corá, para decirlo de manera sintética. Juan Pablo Oliver va a decir: no puede establecerse tal equivalencia, pues el restaurador persiguió el objetivo de reincorporar al Paraguay al territorio de la Argentina, es decir, el restaurador pensaba la política y la geopolítica rioplatense en la clave de los márgenes del antiguo virreinato. En tanto, en la visión de Oliver, el Paraguay de los López son un franco signo de disgregación territorial y de localismo. Esa es la primera gran diferencia que Oliver advierte en relación a ello. El segundo punto en el que Oliver se distancia de la lectura predominante dentro del revisionismo en aquel entonces va a tener que ver con la caracterización de la figura de Mitre. En la visión de Oliver, la continuidad histórica del proyecto de soberanía territorial desenvuelto por el restaurador va a estar prolongada, va a estar expresada en la presidencia de Bartolomé Mitre. Oliver va a caracterizar al Paraguay de López como el Estado agresor y al mismo tiempo va a considerar al Paraguay y a las montoneras federales como instrumentos de la política regional que desenvuelve Inglaterra con el objetivo permanente de promover la balcanización y la fragmentación territorial. En la visión de Oliver, la irrupción de las montoneras federales, fundamentalmente la de Felipe Varela, no va a ser más que un eslabón de esa política de debilitamiento político territorial promovida por Inglaterra. Por último, e insisto en una visión, en una exposición acotada del argumento de Oliver, por último, Oliver va a señalar lo siguiente, va a decir: este revisionismo, este nuevo revisionismo que ha florecido al interior del Instituto Rosas, no ha hecho más que adoptar, que asumir la interpretación acerca de nuestro pasado elaborada por el prócer, y vuelvo a citar textual, más anglófilo de nuestra historia. Estoy hablando, en la visión de Oliver, de Juan Bautista Alberdi. Es decir, en la visión de Oliver, así como existe una historia liberal oficial mitrista, también podemos apreciar la existencia de una historia alberdiana. Y esa es la lectura que Juan Pablo Oliver va a criticar. Es decir, de la mano de la anglofilia de Alberdi, estos nuevos revisionistas le erran al vizcachazo en su interpretación acerca de la guerra del Paraguay. Vale hacer una recomendación historiográfica. Es monumental el trabajo El verdadero Alberdi de Juan Pablo Oliver. Es un trabajo publicado por Editorial Dictio, una de las grandes editoriales del nacionalismo argentino, en 1977. Y es un trabajo que Oliver fue desarrollando a lo largo de muchísimos años, ¿no? Es el producto de largo tiempo de análisis profundo acerca de la guerra del Paraguay, de la figura de Alberdi, y en ese trabajo van a poder encontrar su lectura acerca de Alberdi y la guerra del Paraguay. Esto que aparece en la polémica va a estar replicado y en cierta forma ampliado
el verdadero Alberdi. Número 4 del boletín, Juan Pablo Oliver abre la polémica. Por supuesto, como es de esperar, en el número siguiente, en el número 5, Juan Pablo Oliver va a recibir duras críticas de otros exponentes destacados del Instituto Juan Manuel de Rosas. En primer lugar, va a recibir la crítica de dos jóvenes abogados e historiadores con una producción muy prolífica en esa década del 60, una producción muy prolífica dentro del revisionismo. Estoy hablando de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Pensemos que Ortega Peña y Duhalde, por aquel entonces, llevan adelante una tarea de revisión histórica por un lado y de exhumación de documentos vitales relacionados a las montoneras federales de Facundo Quiroga, relacionados a la figura de Felipe Varela, ¿no? Por ejemplo, ellos van a exhumar el manifiesto de Felipe Varela en su edición íntegra. Van a publicar Ortega Peña y Duhalde un trabajo que también lo podemos sumar a esta secuencia de literatura revisionista en torno a la Guerra del Paraguay, que son los escritos de un hombre muy importante y olvidado, que fue David Peña, ¿no? David Peña sale a la defensa de la figura de Juan Bautista Alberdi cuando Alberdi es lapidado por sus detractores y acusado como traidor a la patria, ¿no? Hacia el año 1919 se intenta levantar un monumento a Alberdi en Constitución, y el diario La Nación sale al cruce diciendo: no podemos homenajear a un traidor a la patria. David Peña, quien fuera amigo personal de Juan Bautista Alberdi, va a lanzar una serie de escritos y de folletos defendiendo la figura de Alberdi y su postura concreta acerca de la guerra del Paraguay. Entonces Ortega Peña y Duhalde reúnen esos folletos y lo publican en la editorial Peña Lirio, años 65, 66 aproximadamente. Bueno, veamos el núcleo de la argumentación de Ortega Peña y Duhalde en torno a lo expresado por Oliver. Ortega Peña y Duhalde van a calificar a Juan Pablo Oliver como un exponente del revisionismo mitrista. Ortega Peña y Duhalde van a señalar que las montoneras federales llevaron adelante la verdadera bandera nacional y popular en un contexto de una guerra hecha íntegramente al servicio de la oligarquía de la ciudad puerto, de la oligarquía porteña, al servicio del Imperio del Brasil y al servicio de quien teje cuidadosamente esta telaraña en la apreciación de Ortega Peña y Duhalde, que es Inglaterra. Es decir, Ortega Peña y Duhalde van a cuestionar con dureza esa lectura en la cual Oliver concebía la irrupción de las montoneras federales como parte de la política disgregatoria impulsada por Inglaterra. En el mismo sentido, Ortega Peña y Duhalde van a buscar reforzar esa equivalencia histórica entre el restaurador don Juan Manuel de Rosas y el mariscal Solano López. Van a incorporar abundancia de documentos en los que se intenta fortalecer esa visión, y al mismo tiempo van a publicar el fragmento de una carta enviada por un diplomático británico en Buenos Aires, en la que se pone al servicio de Mitre y de Rufino de Elizalde para contribuir en la represión de las montoneras federales que florecen en el interior del país, como causa no de que los hombres criollos de la Argentina
tenían temor a ir a la guerra, sino porque consideraban a la guerra como una guerra absolutamente contraria a la causa federal, ¿no? Recordemos la famosa carta de Ricardo López Jordán a Justo José de Urquiza, en la que le señala su negativa a combatir en el Paraguay y concretamente le dice: general, no queremos marchar hacia arriba, queremos ir hacia abajo, es decir, queremos proseguir la lucha que quedó inconclusa en Cepeda y en Pavón. Quien también va a intervenir en la polémica es otro de los grandes exponentes del revisionismo histórico. Estoy hablando de Fermín Chávez. Fermín Chávez, pensemos que para entonces ya había publicado su Vida de José Hernández, obra donde aborda la visión hernandiana acerca de la guerra del Paraguay. Fermín Chávez va a comenzar su escrito haciendo un profundo elogio a la figura de Juan Pablo Oliver. Fermín Chávez, como hombre del nacionalismo, se va a considerar tributario de Juan Pablo Oliver, va a elogiar la prédica valiente de Oliver, denunciando negociados de la Argentina de la década infame. Es decir, no pierde de vista esto, pero al mismo tiempo, así como elogia a la figura y a la integridad moral de Juan Pablo Oliver, se ve la obligación de cuestionar su caracterización sobre la guerra. Puntualmente, es decir, Fermín va a ir en la misma línea, en cierta forma, que Ortega Peña y Duhalde, pero va a ser el rescate histórico de una persona que había sido muy importante para el nacionalismo iberoamericano y que había ingresado dentro de las figuras que Oliver criticó. Estoy hablando del paraguayo Natalicio González. Fermín Chávez le achaca a Juan Pablo Oliver haber ofendido la figura de Natalicio González, siendo González un gran exponente del nacionalismo iberoamericano. En la misma dirección, Fermín le pregunta a Oliver: bueno, si usted acusa de marxista a un gran nacionalista como fue Natalicio González, ¿está dispuesto a hacer lo mismo con Luis Alberto de Herrera? ¿No? Otro de los grandes hombres encargados de la revisión de la guerra del Paraguay, y que por aquel entonces la editorial Patria Grande del Colorado Ramos había publicado su obra La culpa mitrista, o sea, la obra El drama del 65, reeditada con el libro, reeditada con el título La culpa mitrista. Es decir, ¿usted está dispuesto, Oliver, a acusar también de marxista al gran nacionalista oriental Luis Alberto de Herrera? Bueno, la polémica va a proseguir, va a haber una carta de Faustino Tejedor, todos van a ir en esa misma dirección, pero sin ánimos de extenderme demasiado y por supuesto invitándolos a leer el dossier, señalarles que en el número 6 del Boletín del Rosas va a haber un nuevo trabajo de Juan Pablo Oliver. Este nuevo trabajo de Oliver no va a profundizar en nuevas hipótesis acerca de la significación histórica de la guerra del Paraguay y su lectura revisionista, sino que va a reforzar lo antedicho. En este nuevo trabajo, Oliver no va en modo alguno a retirar sus argumentos, sino que por el contrario va a buscar reforzarlos, y en un tono francamente provocativo le va a señalar a sus detractores que están más que invitados a forjar un nuevo instituto, el Instituto de Investigaciones Históricas Justo José de Urquiza. ¿Por qué? Porque lo que les está señalando a estas nuevas corrientes del revisionismo Oliver es que cuando surgió el Instituto Juan Manuel de Rosas, el mismo no fue más que el brazo historiográfico del nacionalismo argentino. Nacionalismo argentino que llevó adelante una prédica clave en la forja de una conciencia nacional, en el plano político, en el plano económico, en el plano cultural, y que en el plano concreto de la historia encontraba en ese instituto su gran respaldo y su gran sostén institucional. Para concluir, alguno de ustedes se preguntará
si el aludido principal de la crítica de Oliver, que fue León Pomer, participó de esta contienda. Hay algunos vestigios también en el propio Boletín del Rosas. El Boletín del Rosas buscó cerrar la polémica en el número 6, con el artículo de Oliver, e invitando a sus miembros a no proseguir por esta línea y señalando que el instituto debía enfocarse al periodo de la Confederación Rosista, como no nos expandamos hacia otros periodos. Esa es la postura oficial del instituto. Y busca cerrar, insisto, la polémica con el artículo de Oliver del boletín número 6. En el boletín número 7, el instituto acusa recibo de un trabajo de León Pomer que no es publicado porque el mismo tiene una extensión que casi se asemeja a un folleto y porque el mismo se caracterizaba por su poblada adjetivación, ¿no? Estas son las palabras textuales del rechazo del Instituto Rosas a la publicación de la respuesta de Pomer. Bueno, sin más, agradecerles por estar. Excelente. Hago una nota de color al excelente planteo y trabajo que se hizo recién. Primero, si ustedes ven justo no solo el trabajo de él, va a estar en el dossier digitalizado parte de esos boletines. Para las que no conocen, nosotros como Instituto Rosas, yo me cargo toda la historia de 1938, nosotros como Instituto Rosas tuvimos 3 tipos de publicaciones, todo en papel, todavía no teníamos internet, nada, ni podía chatear por WhatsApp, nada. Teníamos la revista, que en realidad es como libracos, pero se denomina así revistas a nivel académico. Teníamos los boletines cuando faltaba la guita, de hecho los primeros boletines que surgen en los 40, 50 dicen nos quedamos sin plata y tenemos que publicar tipo tabloide o tipo diario. En este caso la segunda, tercera vida de los boletines fue a fines de los 60, del 68 al 71. Esa fue la vida del boletín del Instituto Rosas cuando las revistas, hubo una segunda, tercera etapa que se editaron entre Frondizi y demás, y después nos vino la malaria con las dictaduras y todo eso. Eso por un lado. Por el otro había una disputa interna, vamos al chisme, hasta lo que se puede contar, ¿no? Dentro del instituto. Pero más que por un lado la cuestión historiográfica, y hay una cuestión, hablábamos recién, y tiene que ver con eso, con lo generacional. Nacionalistas eran todos, pero había nacionalistas más jóvenes y nacionalistas más grandes. Y de última, en esos años, más allá de los debates historiográficos, de las nuevas corrientes venidas de la izquierda, del peronismo y demás, hay un grupo de jóvenes del Instituto Rosas, por el lado de Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, que eran académicos de acá, eran académicos con la presidencia de José María Rosa, más algunos muchachos que venían de Tacuara con Osorio, amigo de todos nosotros, que querían empujar a los más grandes. Como puede pasar ahora, como puede pasar hace unos años, los grandes eran grandes, pero no son estúpidos, no querían saber nada, y de hecho, esa disputa generacional que se da en el boletín dirigido por Saint-Germain, un loco, después es para estudiarlo, Saint-Germain exclusivamente. De última, si ustedes los leen, porque hay todavía personajes vivos, lo que va a hacer dentro a los años es que se retire Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde y ese grupo de jóvenes, ahora yo los veo, son todos grandes, pero en ese momento de jovencitos de otro sector del nacionalismo frente al sector poquito más grande de los miembros del Instituto Rosas. Y por el otro lado, si uno ve las memorias de José María Rosas, hay una lucha encarnizada, que quería alguna vez explicar este concepto, encarnizada entre el Pepe Rosa, entre José María Rosas y Oliver. Según el Pepe Rosa en su memoria, no lo pudo ver más, o sea, estaban en el medio de una mesa y no se podían cruzar. A partir de ese momento se dio, porque claro, él polemiza
en un marco donde critica a gente que está relacionada con lo que él trajo en la presidencia suya. O sea, me estás objetando mi presidencia, al margen de los debates historiográficos. Así que es muy interesante, y por otro lado hay un debate interno, que en algún momento lo cortamos, ¿no? Se cortó, bueno, no estudiamos nada, y después, si ustedes leen ese boletín, en algún momento van a plantear, bueno, hay un cambio de personal, el cambio de gente, se van muchos, quedó Saint Germain, y otros se fueron y quedó como la vieja guardia. Así que estudiar el boletín del instituto nos da la perspectiva de este debate sobre la guerra de la Triple Alianza, las disputas internas dentro de una institución que, si bien es revisionista, va a adquirir otras miradas, que no tampoco podemos olvidarla del contexto histórico que vivíamos en los 60, Longaniato, dentro de unos años la vuelta de Perón y demás. Así que la verdad que el trabajo de él es excelente y lo recomiendo sobremanera, como el mismo trabajo que va a decir Facundo en estos momentos, ¿no? Por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nuevo agradezco a todos los miembros y amigos del Instituto Nacional Juan de Rosa por invitarnos, por participar en este tipo de encuentros que festejamos. Y voy a tratar de ser breve y voy a focalizarme en 2 puntos. Yo le dediqué un trabajo más arqueológico, por así decirlo, que es tratar el ataque a Paysandú desde 3 diarios porteños. El diario es La Tribuna, El Nacional y el diario Mitre, La Nación Argentina, en una semana, ¿no? Del 5 al 13 de enero, cómo se cubrió por la prensa política el ataque a Paysandú durante esa semana. Y bueno, esto voy ahora a meter la cuestión personal, ¿no? De formación. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y después hicimos el doctorado acá con Marco, que tuvimos un seminario sobre la guerra del Paraguay que daba Miguel Ángel de Marco, ¿no? Y después dimos otro que era prensa política, que también daba Miguel Ángel de Marco. En ese recorrido nosotros, por así decirlo, con Marco ya veníamos con el club del revisionismo previo a ese seminario, y voy a tener este problema, este berretín de hablar un poco del campo historiográfico actual y la guerra del Paraguay como lo viví yo. Yo fui a la Universidad de Buenos Aires, acá también con el compañero como filosofía y letras, y de la guerra del Paraguay no se habla. No se habla. O sea, yo pasé por la UBA, por lo menos, no sé si te pasó a vos, yo no vi ningún texto sobre la guerra del Paraguay, más que una mención en la carrera de historia, digo, no sé, años 90, cuando estudié, más que una mención en el caso de los autores, digamos, las cátedras de historia en la Universidad de Buenos Aires que me tocó cursar, más que una mención de la guerra del Paraguay como parte de un proceso de consolidación del Estado-Nación. O sea, la guerra del Paraguay es como un mal necesario, ¿no? En el proceso de consolidación del Estado Nacional. Me acerco más, perdón. Sí. En el proceso de consolidación del Estado Nacional, ¿no? Que incluso es tan particular esa mirada que se pondera un autor que no es historiador, que es Oscar Oslak, ¿no? Oscar Oslak pasa a ser politólogo, el que te explica por qué tuvo que haber una guerra en Paraguay, ¿no? Como que fue una guerra que fue necesaria para ordenar las cosas, ¿no? En la región, algo así como que el ritmo de los tiempos llevaba a que se tenía que dar esa guerra, tenía que morir esa gente, una cosa, si uno lo ve en términos hasta humanos, es realmente una locura esa lectura, ¿no? O sea, por lo menos yo lo vivía como algo, como un mal necesario, no se entendía. Había que disciplinar a los vecinos. Es como una parte, si uno hace muy polar, ¿no? Si uno hace una lectura fina del trabajo de ese Oscar Oslak, que habla de la Organización Nacional y que todos estos autores, estamos hablando de
el reacomodamiento del campo historiográfico académico después de la dictadura militar, ¿no? Se empieza a acomodar y empieza a ser cada vez más importante esa visión de, digo, dentro del campo académico, obviamente, los libros revisionistas, como bien lo mencionó acá, y muy bien, ¿no? En forma excelente Marcos, había todo un campo historiográfico que había trabajado de punta a punta, polémico, bueno, todo eso se corre de lado y la lectura que se va a ponderar en el ámbito académico, por lo menos de la Universidad de Buenos Aires, pero también de todas, digamos, la Universidad de Buenos Aires es, para los que no hayan circulado esos ámbitos, es, digamos, la punta de lanza después de otras iniciativas, llámese CONICET, Instituto Rabiniani, digamos, hay todo ahí está, como diría Julián, la pesada del rock, ¿no? Están los pesados del campo historiográfico, los que ganan los concursos, los que ganan los proyectos, donde está el dinero, ¿no? Y las donde está el negocio. Donde está el negocio. Y gana esa posición. O sea, lo que quiero señalar con esto es, la guerra del Paraguay no pasa a ser un espacio, un periodo, un suceso para el estudio. Se produce un corrimiento del estudio en el mundo académico. Y en parte por esa visión. Bueno, salgo de la Universidad de Buenos Aires, empezamos ahí el doctorado en la Universidad de El Salvador, tenemos el seminario sobre la guerra del Paraguay, con Miguel Ángel de Marco, obviamente una visión, para los que no conocen a Miguel Ángel, una visión que yo no comparto, creo que, no sé, si hay alguno, me parece una visión, a mí, no quiero ser agresivo, pero me parece hasta ridícula, ¿no? Y nosotros salimos del seminario, un comentario, disculpa que te voy a mencionar, que me dice Marco, salimos y me dice, terminó el seminario, no sé cuántas clases, 16 clases, no hubo una mención a los errores de Mitre. Nos fuimos, ¿verdad? No mencionó una. Y otra cosa más, 16 clases y no hubo una mención a los historiadores revisionistas. Es más, ¿te acordás que hablamos? No hubo casi mención a Alberdi y su postura sobre la guerra del Paraguay. Es algo de loco. Doctora en historia. Entonces, arrancamos con un problema para mí, porque para probarlo tenés que entregar algo. Entonces yo digo, y Miguel Ángel de Marco es un tipo que, obviamente que uno puede criticar un montón de cosas, pero en lo suyo es meticuloso, ¿no? Porque uno ve el libro sobre la guerra del Paraguay que tiene, y es, bueno, a ver qué corbata usó Lucio Mancilla, qué sombrero se ponía, qué zapatito, la carta a la mujer, ¿no? Entonces esto es una cosa así meticulosa, pero siempre gambeteando lo que nosotros trabajamos. Y entonces digo, bueno, voy a ir con algo que tiene que ser contundente, entonces voy a ir a un documento. Entonces vamos a ver qué decían los diarios en una semana de la guerra del Paraguay, a ver si es como dice de Marco o no. Entonces, bueno, ahí lo que estamos en esto saben muy bien, no tengo que contar, en la Biblioteca Nacional hay otros espacios, pero están todos los periódicos prácticamente íntegros de época siglo XIX. Entonces fui a buscar los periódicos, una semana en donde pueda dar con todos los, digamos, que pueda haber un mano a mano en discusión, por así decirlo, donde pueda haber quizás una polémica. Y me interesaba el ataque que hace el Imperio del Brasil a Paysandú. Bueno, yo tengo familia uruguaya, además siempre me tiró a Paysandú, visité Paysandú. Mis parientes me mostraban acá, Leandro Gómez defendió, esos son los cañonazos, ¿no? Paysandú, o sea, siempre me llamó y bueno, entonces me meto a leer eso y les comento, seguramente ya saben, el diario Nación es de Mitre, escribe Mitre, ¿no? Atrás de otros tipos que escriben está la iniciativa de Mitre en este periodo y la bajada de línea de Mitre. O sea, esto es lo que está pasando en la guerra de Paraguay, ¿no? Perdón, en Paysandú. Después tenemos el diario La Tribuna, que es de los hermanos de los hijos de Florencio Varela, ¿no? Mariano Adrián Varela y Florencio Varela. O sea, y es una línea. La Tribuna también tuvo una orientación
vinculada con el autonomismo alcinista, ¿no? Pero desde ese lugar la Tribuna tuvo una severa crítica a las políticas de Mitre, ¿no? O sea, si bien es porteño, es una visión autonomista, uno ve que, ahora bueno, no me quiero adelantar, comento algunas cositas, pero bueno, básicamente es eso, presento los 3 diarios, no me adelanto. Y después está el diario Nacional, que había sido fundado por Dalmacio Vélez Arfiel, que se funda en el 53, después primero empieza con una línea urquicista, bien marcada, ¿no? Y después vamos a ver que durante la guerra sigue con la línea urquicista y empieza a estar más cerca del diario Nación Argentina que de otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué veo en estos diarios? Primero la cuestión, si quieren, de color, por ahí, que me llama la atención. Los diarios tenían, no sé si seguramente muchos de los de acá habrán leído algún ejemplar, para enganchar un poco a los lectores, tenían una novela que le iban contando en parte, que no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces, en el próximo capítulo siga la novela, que eran de autores, de Alejandro Dumas, bueno, de autores. Después había noticias, ¿no? En esta semana están atentos de un terremoto que hubo en Calcuta, por ejemplo, ¿no? Todas las noticias que sacan del diario Times. Y después arrancan con Paysandú, que es el gran tema de estos diarios durante esa semana, ¿no? ¿Qué dice el diario La Tribuna? El diario La Tribuna, de los hijos de Florencio Varela, esto que les comenté por tratar de ubicarlos en línea ideológica, el alcinismo, señala primero que esta es una operación de Brasil. Claramente, o sea, como bien decía acá muy bien Pablo, les recomiendo que vayan al texto porque yo ahí transcribo todo el diario, ¿no? La nota. Pero para ser veloz en esta exposición, básicamente lo que dicen es que Brasil está operando desde la caída de Rosas con la idea de quedarse con la banda oriental. Ve que Mitre no va a hacer nada es más, ve que Mitre está alentando a los coroneles uruguayos, como Venancio Flores, a que tenga rienda suelta, y ven una situación de vacío de poder que está aprovechando el imperio de Brasil, ¿no? Y esa es la línea que baja el diario. Dice acá, estamos viendo, esta es una iniciativa de Brasil y Mitre no va a hacer nada. Y críticas a Mitre, ¿no? Directas, identificando a Mitre como parte de esta secuencia de avance brasileño. Y comentando que lo de Paysandú es una atrocidad. Y después el diario La Tribuna hace algo muy interesante, que uno termina, me corro historiador y como alguien que disfruta también de esto, de ver, termina enganchándose porque tiene un detalle muy lindo que es poner directamente cartas o notas sobre Paysandú. Entonces, esto dijo un coronel, entonces vos te enganchás, esto dijo un coronel brasilero, y se anteponen, ¿no? Los brasileros dicen que Paysandú está gobernado por un gobierno salvaje, ¿no? Que era el resto del gobierno del tirano de Rosas, entonces hay que hacerlo, y aparecen los testimonios de la gente de Paysandú, aparecen también un comentario sobre el hijo de Urquiza, ¿no? Que va con 500 hombres, los valientes que van ahí, ¿no? A defender la plaza, y digamos que uno ve de alguna manera varias voces en el diario La Tribuna. Cuando vamos al diario La Nación Argentina, entre el 5 y el 13 de enero, vemos una sola voz, ¿no? Vemos que Paysandú es una defensa ridícula, que Paysandú tiene que caer, que están llevando a la matanza innecesaria, ¿no? Que el gobierno ese es un gobierno salvaje. Bueno, todos los epítetos, los mismos que le hacían a Rosas, y comparan al gobierno de Montevideo Blanco con Oribe, ¿no? Comparan, hacen toda la misma, digamos que la lectura es bien clara, ¿no? Vincular esto al conflicto que tuvieron los unitarios con Rosas en la época del sitio en Montevideo, o sea, y hacen esa lectura y no salen de ahí, ¿no? Y después, en una segunda parte, que ya empieza a intervenir el mariscal
fiscal Solano López, ¿no? Empiezan a marcar que el gobierno del Paraguay es un gobierno salvaje y es un gobierno tirano, ¿no? Todavía no habíamos entrado en conflicto abierto, pero ya empieza a decir, y Paraguay sale a la defensa de estos salvajes. ¿Y cómo no va a salir a la defensa si es un gobierno tirano, salvaje, donde hay esclavitud? Dice, donde hay esclavos, se está esclavizado el pueblo. Bueno, el diario Nacional, que uno podría decir, bueno, a ver si hay algún atisbo de ese federalismo, bueno, se alinea con el diario La Nación Argentina. Se alinea de tal manera que el Nacional, yo hasta diría que cuando uno lo lee en esta semana es peor que en La Nación Argentina, porque dice que la tribuna debe estar financiado por el gobierno paraguayo. O sea, se va a un nivel de, ya es como bueno, lo conocemos en el periodismo, algunos que se pasan y se tocan, ya te está pasando, ¿no? De la mebota, ¿no? Periodismo ensobrado. Claro. Periodismo ensobrado. Peor que es peor que, obviamente, para congratularse, después uno con el resultado puesto de esta guerra que ya conocemos lo que pasó, con el resultado, digo, del lugar que tuvo Urquiza en esta guerra, ¿no? Como un tipo oscuro que hizo negocio con esta guerra, por lo menos en mi posición, vemos que el diario El Nacional, lejos de tener una postura antagónica al diario de Mitre, empieza a congraciarse con eso y empieza a atacar a la prensa que dice otra cosa, ¿no? Bueno, después de esto, o sea, como para cerrar el trabajo, yo hago una conclusión. Esto es lo que quería, de alguna manera, yo sé que no me iba a dar mucha bolilla, pero la idea era mostrarle a De Marco que la prensa, si uno, que él lo señaló más de una vez en sus clases, hay que ir a los documentos, si uno va a los documentos encuentra versiones antagónicas, ¿no? Porque él decía, bueno, esto de las corrientes historiográficas, hay una sola corriente historiográfica. Y yo en el documento le estaba mostrando pedazos del diario donde dice, ¿y con qué versión te quedas acá? Estos son periódicos, porque él decía, la prensa independiente, ¿no? En el otro seminario habla de ¿qué hacemos acá? Evidentemente acá hay una cuestión ideológica. Vos te quedaste con la visión de estos dos diarios, pero no tuviste en cuenta la visión de la tribuna, ¿no? Del otro diario, que señalaba otra cosa. Así que bueno, en este ejercicio no me voy a extender más, simplemente después me gustaría si se arme mucha charla, debate. Pero básicamente ese fue el trabajo, ¿no? Que demuestra que a veces lo más importante para los que estamos de alguna manera identificados con los maestros del revisionismo histórico, lo mejor que podemos hacer para defender esa posición es ir a los documentos. Tan sencillo como eso, ¿no? No hay que... Vas a los documentos, vas a revisar documentos de época, estoy hablando de que son diarios del 5 y el 13 de enero de 1865. O sea, yo no fui a agarrar esto, decía Fermín Chávez, ¿no? Estamos en los documentos, está marcado, ¿no? Así que bueno, simplemente eso y les agradezco por la invitación. Sí. Una pregunta, ¿y cómo le fue en la presentación? No, me aprobó, o sea, tranqui, ¿no? Un 7. Está bien. El 7 de De Marco, ojo, Está bien. Ojo con 7 de De Marco. Voy a hablar en términos militar, exitosamente derrotada. Sí. Un 7 con De Marco. Claro, está bien. No, salvo una copa, no le fue bien, No, le fue bien. Bueno, y ahora pasamos a Esteban. Bueno, ahí, no sé si se escucha bien ahí. Si no, cercalo, porque no llega hasta ahí, porque tenemos uno corto. O te corres, haces un enroque. Ahí está. Sí, porque la docencia ayuda mucho a la voz. Pero estamos con la voz, Ahí va para mejor, ser ¿no? docente. Bien.
Bueno, desde luego, en primer lugar, agradecer al Instituto la invitación, a todos aquí presentes, en particular a Juliano Taldandi, ¿sí? Que bueno, además somos compañeros en el profesorado González. Opa, bueno, La presencia a ver. de Julián. Ahí va. Y comentar, pasando un poquito más al tema, en primer lugar señalar también que dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, donde estudié, sí, conocimos allí, donde es cierto que en aquellos años el tema de la guerra no aparecía para nada. De hecho, la materia que tenía que abordar esto con la profesora Ida Sábato, ante el reclamo de todos, el planteo siempre era: es una guerra ajena, afuera de nuestras fronteras, ¿no? Como si fuera la guerra de los Boers, ¿no? Algo que no nos afecta, ¿no? Y bueno, a partir de eso, sí, confluimos con una colega que está aquí presente también, Viviana Ciritilo, y convocados, digamos, en un espacio con León Pommer, que es en gran medida quien a nosotros nos inició en esta temática en torno al año 2012. Tuvimos como un proceso de 2 años de pelear para que la facultad finalmente aprobara una materia especial de Historia del Paraguay, y a partir de ahí, no sin dificultades para las aprobaciones, poder mantener un seminario ad honorem, ¿sí? O sea que no cobramos nada, desde esa fecha hasta el presente, que es la única oferta, digamos, que aparece, al menos en la carrera de Historia, vinculado a la guerra y vinculado al Paraguay en general, ¿sí? Bueno, y también recordar a León Pommer, que ha fallecido hace no mucho, ¿sí? Y entrando al tema, en realidad en el dossier yo participo de 2 artículos, uno de mi autoría y otro junto con Viviana. Hago una mención primero a ese artículo, ¿sí? Y luego paso al otro tema que va en línea de los que me antecedieron la palabra. El primer artículo que presentamos nosotros fue a partir de las audiencias que realizó en el 2022 el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, como parte de un juicio a la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, ¿sí? Un juicio, digamos, por la memoria y el esclarecimiento de la verdad histórica, que se hizo con audiencias en ciudades de los 4 países beligerantes, en realidad de los 3, porque en ese momento, presidencia de Bolsonaro, la audiencia que se iba a realizar en Foz de Iguazú se tuvo que suspender por una serie de amenazas que tuvieron historiadores por parte del ejército brasileño, y solo se mantuvieron las que se realizaron en los otros países, ¿no? Y en esa ocasión nosotros presentamos una audiencia allí, 2 trabajos que iban por la línea, por un lado, de poner en debate en términos más teóricos la cuestión del exterminio, genocidio, más allá del término, hay un debate interesante, asociamos genocidio a una práctica del siglo XX, y no solo por la guerra de la Triple Alianza, sino por otras situaciones. En forma creciente se está extendiendo ese término, se está utilizando, ¿sí? Sobre todo para el siglo XIX, y además porque se recuesta también en términos de la época, por ejemplo el deliberado exterminio, ¿sí? Que ya aparece en la legislación de la época, aparece en Alberdi, ¿sí? Y que también está muy ligado a las prácticas, digamos, de expansión imperialista, colonialista, ¿sí? Del capitalismo decimonónico. Y otro trabajo donde analizábamos más puntualmente, a partir de una revisión de fuentes y de trabajos de historiadores, particularmente revisionistas sin duda, pero también distintos corrientes, distintos espacios de historiadores que fueron registrando las diferentes acciones de violencia política, de exterminio, que el gobierno argentino de Bartolomé Mitre realizó durante ese mismo periodo en las provincias argentinas, de la mano del reclutamiento y también de la mano del disciplinamiento y del control político, ¿no? Y ese es uno de los trabajos que presentamos en el dossier. El otro trabajo, que viene más por un corte más historiográfico, ahí lo que me ahorró mucho acá el compañero con el debate sobre el 69, pero la idea sería un poco señalar que el revisionismo de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay tiene como una
una genealogía y una cronología propia dentro del amplio campo del revisionismo, y tiene ciertas particularidades, como por ejemplo haberse construido en diálogo con otras producciones historiográficas de la Cuenca del Plata, ¿sí? En ese sentido es muy rioplatense. Y para esto primero me remito a algo que en el artículo aparece quizás un poco más al final, que es cierta idea, un poco de sentido común historiográfico que hoy prevalece, que era de un historiador brasileño, Francisco Doratiotto, bueno, que es bastante conocido por un libro que se llama Maldita Guerra, pero también otros artículos, donde estableció como una caracterización de las corrientes historiográficas respecto a la guerra, que yo cuestiono totalmente, en la cual, bueno, presenta una historiografía tradicional cercana al 900, más o menos, una historiografía revisionista anclada en la década del 60, a la 70, quizás 80, marcada por una cuestión de militancia y toda una cuestión de querer involucrar a Inglaterra como una forma en el presente de involucrar a Estados Unidos, ¿no? Aparece como un mero fruto, digamos, de una cuestión militante sin ningún tipo de sustento empírico y metodológico, historiográfico, ¿no? Y una nueva corriente, que sería el mismo, ¿sí? Que estaría más allá del bien y del mal. Una trataría de ser la primera la visión la voz de los vencedores, la otra intenta ser la voz de los vencidos, que aparece bastante cuestionada en este planteo, y la otra sería la voz de la historia, la voz de la ciencia, ¿no? Y que desde ese marco de objetividad pretende dar una nueva versión de los hechos. A partir de eso, bueno, hacer un breve recorrido en esta intervención de esa genealogía de esta historiografía que aborda de manera crítica la guerra. Bueno, hay que señalar que desde el mismo momento de la guerra, ¿sí? Tenemos una elaboración revisionista en la voz de contemporáneos. Acá se mencionó Alberti, Olegario Víctor Andrade, Navarro Viola, Guido Pano, bueno, y otras figuras más, bueno, Hernández, sí, bueno, una serie de figuras que marcaron en obras quizás de corte más periodístico, de corte más epistolar, pero que en el ámbito en el campo del desarrollo de la escritura y de la historiografía de la época, ¿sí? Estamos hablando de la década de 1860, encajan dentro de lo que podemos considerar producciones historiográficas también, ¿sí? O sea, no había en ese momento una elaboración con las características de la historiografía del presente, por lo tanto yo la considero como una producción historiográfica acorde a su momento y contemporánea a los hechos, ¿sí? Terminada la guerra, hay un momento que es muy interesante, que es el momento en torno al 900, la generación novecentista paraguaya, con la figura de Oliari, por ejemplo, que no es una figura, no es una producción historiográfica aislada del Paraguay, ¿sí? O sea, es el momento que Paraguay empieza a cobrar, digamos, a recobrar, ¿sí? La lectura de su pasado, ¿sí? Que corta con esa imposición de esa versión de los hechos de corte puño mitrista, pero no es, a diferencia de lo que señala una historiadora así, de la UCA, que es Liliana Bresso, no es un punto inicial de la historiografía paraguaya únicamente, porque se construye en diálogo permanente, en diálogo a través de cartas, ¿sí? Con un conjunto de elaboraciones críticas que incluyen a alguien que también acá nombramos, que es Luis Alberto Herrera, en el Uruguay, que incluye a figuras también que tienen una lectura crítica, no tienen quizás una obra específica sobre la guerra, pero sí hacen algunos planteos, como el caso de Samuel Lafone Quevedo, bueno, el caso de David Peña, y también hay que recordar acá la importante labor de una serie de autores brasileños que se entroncan, digamos, dentro de lo que se conoce como el positivismo ortodoxo. Sin duda, Teixeira Méndez es el más destacado, lo conocemos más por su otra obra, que es La bandera del Brasil, ¿no? Pero todo ese espacio, digamos, fue elaborando una primera interpretación crítica en la clave revisionista, ¿sí? Que en los años 30, bueno, no parece tener todavía una presencia muy marcada. Sin embargo, hay que señalar la caracterización de la guerra que se hace en uno de los cuadernos de Forca, ¿sí? Una caracterización de la situación de América Latina en su conjunto, y el único ejemplo histórico que pone es el de la guerra de la Triple Alianza, ¿sí?
es una referencia muy temprana. El otro hito importante creo que tiene que ver con el gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, el acercamiento muy intenso entre el gobierno de Perón y el gobierno de Federico Chávez, presidente del Paraguay en ese momento, que concluye con la devolución de trofeos de guerra por parte de la Argentina, pero también con un golpe de Estado, ¿sí? Porque ese acercamiento, digamos, es una de las causas que motiva la caída de Chávez y el ascenso de Stroessner, ¿no? O sea, la devolución de Perón finalmente es a Stroessner de un proceso que se inició con el gobierno democrático del Paraguay, ¿no? Y que animó por la prensa una puesta, digamos, en valor, si se quiere, dentro de la opinión pública de la temática de la guerra, donde el discurso de Perón es el de fue la guerra de los gobiernos y no la guerra de los pueblos, ¿sí? Apuntando fuertemente en la misma línea que Forja planteaba a fines de los 30, esta necesidad de recuperar, ¿sí? la idea de una unidad latinoamericana, donde esta guerra viene a romper fuertemente con esto, ¿sí? Y ya en la fase de caído Perón, ya iniciada la dictadura fusiladora, la segunda mitad de la década del 50, ahí yo creo que hay realmente una renovación de la producción historiográfica sobre la guerra. Sin duda la obra de Pepe Rosas, que comienza en mayoría y que en la década del 60 se publica como libro y que ha tenido una serie de ediciones, que ha sido es una obra clave sin duda, específicamente sobre la guerra. Obras de carácter más general, como la de Palacio, ¿sí? que incluye, ¿sí? En muchas obras generales no avanzaban mucho más que hasta Pavón, y bueno, el incluir la guerra en su obra general sobre la historia argentina del periodo, y de una manera crítica. También obras que a lo mejor apuntaban a una temática puntual, como podía ser trabajar sobre José Hernández, que es el caso de Enrique Rivera, y que termina el libro siendo un trabajo sobre la guerra específicamente, ¿sí? Principales Peñas y otros tantos, ¿sí? Y en la década del 60, que era lo que se abocaba un poco el trabajo que presenté ahí en el dossier, hay un florecer de estas obras de mano de esa camada más juvenil que veníamos hablando antes, de un revisionismo bastante amplio, heterogéneo, ¿sí? que renueva la temática y renueva los enfoques sobre la guerra. Ya no solamente la historia militar o diplomática, entran en juego otros aspectos, la inclusión de nueva documentación, la ubicación del conflicto en un marco regional y global, ¿sí? Donde el rol de Inglaterra aparece señalado de manera muy, muy clara. Tenemos una serie de obras que aquí también se han mencionado, García Mellit, etcétera, Ortega Peña y Duhalde. La primera etapa de la década del 60 es interesante porque hay como un rescate de estos historiadores, de esos revisionistas del comienzo del siglo XX, que a su vez toman a los revisionistas contemporáneos de la guerra, ¿sí? O sea, ahí el rescate de David Peña, ¿sí? Tanto por Fermín Chávez como por Ortega Peña y Duhalde, es como un pasaporte hacia Alberdi, ¿sí? En esa década de 1960, donde entra en juego, un proceso comparativo, si se quiere, del contexto político y social de 1860 y 1960, ¿sí? Que es un poco lo que aparece de trasfondo en el artículo de Oliver, ¿sí? Que se comentó anteriormente. Y dentro de esas producciones tenemos sin duda la obra de León Pommer, que es, a mi juicio, junto con la de Ortega Peña y Duhalde, son las que presentan mayor densidad y mayor diversidad de temas quizás no recorridos. Por ejemplo, en la obra de Pommer hay algo muy interesante, que es prácticamente todas las historias en torno a esta guerra ponen como motor principal del conflicto la situación en Uruguay, ¿sí? La invasión de Venancio Flores, el intento de golpe de Estado, la guerra civil que se genera en Uruguay, y todo esto es una espiral que va subiendo por el río y involucra al Paraguay como la víctima final de todo este proceso. En el libro de Pommer aparece también otro motor, que es algo que es interesante rescatar, que es la situación de Mato Grosso, y que tiene que ver con los conflictos heredados de la etapa colonial entre España y Portugal, ¿sí? Que en el caso del Imperio de Brasil, ¿sí? La insistencia en subordinar al Paraguay
para poder acceder al Mato Grosso era muy difícil el acceso por tierra, ¿sí? Y resolver esta cuestión de límites, y una guerra que ya comienza aún antes que estallara el conflicto en el estuario del Plata, ¿sí? O sea, podemos ver que hay dos motores en la cuenca platina que están llevando a esta espiral de bélica que involucra al Uruguay, pero que involucra sin duda también al Paraguay y a todas las provincias argentinas, ¿sí? En lo que vamos a conocer como la guerra de policía, ¿no? Y creo que es un acierto grande del libro de Pommer, más allá que él no lo profundiza en su libro, y lo lamentable de los prejuicios ideológicos del campo académico general argentino es que todo lo que huele al revisionismo se lo rechaza, independientemente de lo que plantee, ¿no? Y este es un camino que, hablamos antes de la facultad nuestra, de Filosofía y Letras, ¿sí? Donde jamás se transita ese tema, ¿sí? Si ni siquiera se transitaba la guerra en las materias, ¿no? Y mucho menos el tratar de entender que la guerra no era solamente por lo que sucedía en el estuario del Plata, sino entender la integridad de la cuenca platina, ¿no? Y esta producción, ¿sí? De estas producciones de la década del 60, creo que es esa segunda renovación historiográfica que se da en un contexto muy particular, que es ese contexto de Guerra Fría, de un marcado macartismo, los episodios que suceden en torno al artículo de Oliver y las respuestas y demás, donde bueno, hay una acusación muy clara, ¿no? Se acusa a Pommer de ser el agente del Kremlin porque nos quiere vender una historia donde Solano López ya no sería el tirano y Mitre no sería tan bueno como se decía, ¿sí? Y el pensar, el hablar de las montoneras, ¿sí? Las montoneras de los años de un siglo y las montoneras de otro siglo, ¿no? Pero que es parte de todo un clima bastante enrarecido, de conflictos, ¿sí? Sin duda los cruces de Elías Jiménez Vega con Pepe Rosa, por ejemplo, ¿no? Esa famosa que lo acusaba que en las peñas entre vino y empanada difundía libros de Marx, ¿no? Ese tipo de acusaciones muy de un clima de época, ¿no? Que el telón de fondo es la Guerra Fría, y ahí me parecía interesante también remarcar que es este revisionismo de la Guerra de la Triple Alianza la que genera toda esta enorme producción, pero otras corrientes, ¿sí? Han quedado bastante detenidas en sus producciones, ¿no? El espacio tradicional de la historiografía liberal mitrista, la única obra del relieve que tiene en esta década por el centenario de la guerra es la de León Rebollo Paz, La Guerra de Paraguay, Historia de una epopeya, 1865, las fechas como que la guerra continúa, ¿no? Tiene que ver con que es una respuesta a toda esta efervescencia de producciones revisionistas en un amplio sentido, ¿no? De hecho, él lo dice en su libro, esta obra está destinada a responder a estas obras, no sé si dice malintencionadas o algo, que envenenan al público, entonces hay que decir la verdad, donde justifica al Verde y a otros que de buena fe se opusieron a la guerra en su momento, pero los que ahora, ¿sí? Se oponen y no aceptan esta verdad, ¿sí? Que es la que plantea la institución Mitre y demás. Bueno, quizás en aquel momento Mitre fue un exceso de celo, la persecución, la cárcel, la censura, el escarnio público contra todos los opositores a la guerra durante la guerra misma. Eso dice tal vez fue demasiado, pero un siglo después no es demasiado. O sea, la acción tendría que ser, ¿sí? Esa misma acción es tomada por Mitre, se deberían tomar en los 60 aquellos que cuestionan el dogma mitrista, ¿no? Digo, para ubicar todo en ese mismo marco de época, y lo curioso de esto es que, bueno, esta crítica de Oliver, que tiene que ver con estas internas, digamos, ¿no? Como se señaló acá, estos problemas de generaciones y esta diversidad que está presentando el revisionismo, ¿sí? Y ese contexto de Guerra Fría, que también se expresa en el caso de Rebollo Paz como una reacción de la historiografía más tradicional mitrista. Bueno, la encontramos ya comenzado el siglo XXI con Francisco Gratiotto, con quien comenzamos antes, que coincide en esa caracterización de la producción de los 60 como esencialmente marcada por un corte ideológico y que por lo tanto carece de valor, ¿sí? Sin siquiera tomarse la molestia de analizar qué es lo que dice, ¿no?
Y yo creo que eso ha sido una gran pérdida para la investigación histórica en general, independientemente de las corrientes, porque en esa década aparece una agenda de trabajo que luego la dictadura del 76 y después, con el retorno a la democracia formal, en el caso del ámbito universitario, por ejemplo, la entronización de un grupo, bueno, encabezado un poco por Gila Sábato, Luis Alberto Romero, etc., digamos, descartaron totalmente el retomar esta agenda, ¿sí? Y profundizarlo, aunque sea con otros enfoques, ¿sí? Y pasó lo que pasó, que nosotros hicimos toda una carrera sin saber qué era la guerra de la Triple Alianza y tuvimos que buscar el camino por otras vías, ¿no? Bueno, no, ahí me quedo para decir un poquito de debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Retomaré un par de cositas simplemente, pero por el tema de la hora, así digo dos cosas nada más y sería muy piola que podamos tener alguna expresión y demás. Simplemente dar un par de referencias de acá del Instituto Rosas sobre dos personajes que se citaron, Herrera y Juan O'Reilly. Ambos, uno de Uruguay, otro del Paraguay, eran miembros correspondientes del Instituto Rosas en 1948, durante la presidencia acá del Instituto de Graz. Entonces ya nosotros teníamos como instituto una fuerte vinculación con el Paraguay, ya desde el 48 una carta formal se difundió en el propio Paraguay, en sintonía, un poco vos lo dijiste, yo también lo hablo en mi artículo, con el momento que se vivía con el gobierno de Perón, que después va a desembocar en la devolución de los trofeos de guerra, y que a su vez eso nos engancha con lo que decía José María Rosa en sus memorias, que desde los años 60 iba y venía del Paraguay porque lo convocaban los ministros de Stroessner, hablaba mucho con Infran, viste que Infran es un apellido muy común en Paraguay, y que daba permanentemente charlas y demás, al punto tal que cuando vuelve Perón a la Argentina, en su tercera presidencia, el embajador argentino ante Asunción va a ser justamente el expresidente de nuestro instituto, José María Rosa, que él también lo detalla su actuación variopinta, porque tuvo varias cosas, pero no lo vamos a hablar al respecto. Me quiero, más que en el detalle de Perón, que lo culmino con dos o tres cositas, un poco lo que ustedes dicen. ¿Qué problema tienen todos estos muchachos que están en la UBA o en otros lados con el revisionismo? Le tienen bronca, no sé qué pasa, que en algún momento vos le nombras y como que le sale sarpullido. Me acuerdo yendo a un congreso, en este caso soy politólogo, de ciencia política en la Universidad de Rosario, entonces uno se la agarró y entonces dice no, porque es revisionismo y qué sé yo, y ahora sale Pacho Donel y todo lo demás, y nosotros que investigamos y no vendemos tanto como él. Yo, como estaba en el Instituto Rego, lo llamo Pacho, che, acá te protesta, pero porque vendés. Digamos, ¿cuál es el problema entonces de la historiografía oficial o de aquellos que tienen las cátedras y demás? Que encima el revisionismo cala popularmente, es bestseller, se vende, se lee y bueno, está bien, nos es muy difícil tener las cátedras, por eso hay que valorar muchísimo lo que pasa en la Universidad Nacional de Lanús y en otras cátedras de distintas universidades del país. Pero el sentido popular, hasta el Perindón dice, ¿no? El sentido popular de cómo es la historia argentina, cómo serían algunos parámetros de la historia argentina que no se nos enseña, lo tiene el revisionismo, o lo tiene por lo menos un concepto de historia nacional que nosotros desde el Instituto Rosas y de otras instituciones intentamos representar. Y que eso nos cuesta un montón. Es como que vos presentás los programas, ponés alguno y que si sale algún revisionista, José María Rosa, Fermín Chávez, Ernesto Palacios, como que no sirve. Es necesario poner a Oslak, si no pones a Oslak, al Perindongui o Isla Sábato, como que el programa no sirve. Entonces, no está en las cátedras, no está en las universidades, no está en los institutos de formación docente. Y miren que hemos avanzado, miren que hemos avanzado, hasta en el sentido común en el TikTok estamos. Pero nos cuesta estar
en lo formal de la academia. Así que lo que más quiero enfatizar es que estos espacios, seamos muchos, pocos, nada, lo que se pueda grabar para después colgarlo en YouTube, los debates que podamos realizar, repetir otra vez cosas que hay algunos que sepan o que ya las sabían de antes y otros que la primera vez que lo escuchan, no es en balde porque cuesta muchísimo poder difundirlo, cuesta muchísimo que se le tenga en cuenta. Así que es un gran esfuerzo que cada uno, no solo de los que estamos acá, de los que están ahí y en otros ámbitos realizan, y por eso creo que debemos no solo valorarlo, sino seguir en la lucha. Simplemente lo del Perón, ya venía Perón dando vueltas en los 30 con la relación con el Paraguay. Espía, ojo, cuando se produce el golpe del 30 lo mandan a ver, porque andaba en realidad con Justo por la frontera en el inicio de Uriburu, va a mitad pispear, ahí en la zona de Formosa, le agarra dengue, Chucho, le dicen Chucho, ¿no? Dengue y todo lo demás. A mí me gusta más Chucho, porque queda el Chucho de Perón, ¿no? Tiene como onda. Se enferma, qué sé yo, pero está boteando lo que son los límites. A los años viene la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco hablábamos también con los amigos del Paraguay, somos muy amigos los del Paraguay, y nos preguntaban, ¿y Argentina de qué lado estaba? Formalmente éramos neutrales, en los hechos estábamos con el Paraguay con armas y bagajes, digamos, por dos cosas. Una, porque había mucho interés en el ejército argentino, justo era el ministro de guerra era Rodríguez y su jefe de despacho, un joven Perón, que va a ser uno de los enlaces. Y otra, quiero creer que por la vergüenza de la guerra de la Triple Alianza, en algún momento, exactamente, nos unimos con el Paraguay, nos llevamos bien con Bolivia, pero en esa pelea donde hay otros intereses, sobre todo la cuestión del petróleo, lo señala también Forja en sus cuadernos al respecto, bueno, nosotros nos tiramos por el lado paraguayo. Eso no lo olvidan, y cuando ya Perón, y en realidad la revolución del 4 de junio, se hace con el poder aquí en Buenos Aires, la relación con el Paraguay va a ser constante. Pasan los presidentes, pero la relación, Morínigo, Chávez, le decían los de Paraguay, piensen ustedes que cuando se desarrolla el año sanmartiniano, 1950, 17 de agosto, y es el desfile clásico donde Perón va con el caballo pinto y todo, hasta lo gráfico, ¿no? Va con el caballo pinto y todo lo demás, están todos los funcionarios, Evita por supuesto, y al lado Chávez, el presidente de Paraguay. Más, tengo en una revista de la época, pues junto a eso, revistas de la época, que estaba con el jefe del ejército, un muchacho Stroessner. Ya tengo una foto de Stroessner con Evita que pasa al Paraguay, que él ya venía acá, acompañó a Chávez y lo lleva primero con el presidente Chávez, la reunión a Perón. También sigo con las anécdotas y los chismes, que eso me gusta. Ahí lo nombran general de ejército honorario paraguayo y le dan el pasaporte paraguayo, que es el pasaporte que después va a usar en el tema del exilio. Después sí, lo reafirma con Stroessner en dos sentidos, la devolución de los trofeos y cuando viene el 55, el exilio, ¿no? El asilo político que se le da entre octubre y noviembre de ese 55, donde Stroessner lo apoya con todo, tanto en Asunción como en Villarrica, hasta le pone el hidroavión, el mismo que el capitán Novak había utilizado para que Perón suba y vuele a Asunción, como posteriormente se lo da Stroessner como para ir a la zona de Panamá. Luego se vio muy fuerte la vinculación y eso se reafirma con la presidencia de Perón, y una de las últimas visitas que tuvo Perón antes de fallecer fue justamente al Paraguay. Así que vean que la vinculación es fuerte. Recomiendo un libro, Así habla Juan Perón, de Eugenio Rom, que ha sido miembro de la institución, descendiente de los Ezcurra, donde él va a hacer un reportaje a Perón en el exilio, en el 70, 71, y dice, vamos a charlar de historia. Charla de historia y le hace todo un cuento de historia. Él cuenta toda la historia argentina. Le pega a Mitre, no, porque en el fondo él era mitrista. Le dice, no, a mí te lo engañaron. Le dice, a mí te lo engañaron, eso no lo puede evitar Perón. El mismo Pepe Rosa en sus memorias dice, no, dejémoslo de Perón porque
fue de chico se peleó de Mitre, tiene una cosa, le pegó Urquiza, eso sí, le da con un caño en todo el detalle Urquiza. ¿Y cuál es la nota distintiva, más allá de mis alardes? Tenemos un presidente que funda el Estado liberal, el Estado-Nación de signo liberal, Mitre, que encima funda la historiografía liberal en nuestro país, que es el encargado militar de la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay. Tenemos otro presidente que lo toca de costado, Sarmiento, fundamental, no solo porque le toca el final, sino que tiene un hecho trágico con su familia, Dominguito. La vida de Dominguito ha asignado, cuando se habla de la guerra del Paraguay, todos lloran, los paraguayos malos, porque ¿quién mató a Dominguito? Pobre Dominguito, que está ahí justamente en el cementerio de la Recoleta. Pero al mismo tiempo tenemos el máximo escritor nuestro, José Hernández, nuestro máximo decano del derecho, Alberdi, uno de los máximos poetas, Guido Hispano, los tres en contra de la guerra contra el Paraguay. Y vamos a tener un 3 veces presidente de la nación que no solo va a estrechar relación con el Paraguay, como bien vos citaste, va a decir esto es una pelea de gobiernos, no de pueblos, porque los dos somos pueblos hermanos. Ahí cito el discurso de Perón y el de Stroessner, sino que encima va a escribir un texto en finales de su exilio donde recarga las tintas contra la Argentina, guiados innecesariamente por el Imperio del Brasil. Venía muy enojado con el Brasil, porque aparte lo habían dejado colgado en el 64 en la dictadura de Castelo Blanco, y no pudo volver a la Argentina. Y contra Urquiza, Mitre lo deja al costadito, dice, lo engañaron, una cosa así, como que hace un malabar político, pero es más que significativo que un 3 veces presidente de la nación se exprese directamente. No es un texto académico, pero es un texto de historia de divulgación popular, donde rescata la figura del Paraguay, siendo él encima militar. Así que hay distintas aristas para nosotros abarcar, estudiar, distintos documentos, y lo bueno de estos autores, Pablo, es que se lo aportan. ¿Sí? Y vos dijiste, bien, con respecto a, con la muerte de Dominguito. Sí. La muerte de Dominguito se debió a una mala preparación también de la artillería brasileña en el bombardeo. Ahora, qué casualidad. Yo creo que en la historia no existen casualidades. Todos los Dominguito, ¿no? Que los brasileños comenzaron a afinar su puntería con su artillería cuando ellos tomaron el mando y lo dejó Mitre. Mientras estuvo Mitre a cargo de las tropas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, la artillería brasileña no funcionaba correctamente. Y tanto así el desastre que tuvimos de cantidad de muertos. Eso fue culpa de los brasileños. Una mala preparación. Que nos dijeron todavía, le dijeron a Mitre, ustedes van a entrar a tomar eso desfilando con la banda, dice. Y se encontraron con esa plan de artillería que habían hecho los brasileños no sirvió para nada, habían tirado a cualquier lado. Sí. Paradojas del destino. Eso mismo ejército que ve Mitre en el 65, que va a estar a cargo como generalísimo, lo va a ver en el 52, siendo jovencito artillero en el ejército grande contra Rosas en Caseros, cuando después ese ejército imperial va a desfilar con sus tropas acá. Ese mismo Mitre joven que acompaña a Urquiza y todo lo demás. Y Urquiza con la venta de caballos. Eso... 380.000 patacones recibió Urquiza y le había pedido 400, repitiendo la cifra de Caseros. En Caseros le vendió por 400.000 patacones toda la caballada. Había inflación. Y ahora quiso armarse de vuelta de 400, pero los brasileños le estuvieron regateando y no le aflojaron esos 20.000, o sea, se tuvo que conformar con 380.000. Eso está todo documentado. No, por supuesto. Ahí le pagaron los caballos. Ahí se le terminó el amor a sus amigos orientales, se le terminó el amor con Solano López, que el cual lo unía a una relación de padrinazgo. Claro. Y se le terminó un montón de cosas. Le compraron todo, no solamente los caballos.
¿Alguna pregunta antes que...? Sí, primero la dama. Yo soy Andrea Capello. Ah, que nadie me avisó. Y no me avisaron que esto ya... Y bueno, pasate, vení, hablá vos entonces. Pero y si no me dice, yo no... ¿Ves que no, viste, los hombres no salimos para estas cosas? Quería también agradecer a la cátedra de la cual formé parte como estudiante, que es historiografía de Joaquín González, del instituto del cual soy parte porque no me recibí, y también al profesor aquí presente que me ayudó en este trabajo de investigación, ¿sí? Bien, el trabajo, el artículo en el cual trabajé se llama La figura de doctor Francia y los López, ¿sí? Ambos López, padre e hijo. Bien, yo quería hacer un contraste en todo esto que venían diciendo también, porque fíjense que mi fundamentación era que es muy conocida, ¿sí?, la obra historiográfica con respecto a la Guerra de la Triple Alianza, y yo cito específicamente a León Pommer, ¿sí? Así que veamos la diferencia de lo cual estuvieron diciendo, ¿sí? Una de las fundamentaciones es esa, pero sin embargo, no así se conoce bajo qué procesos se construyeron esa figura que nos llega hoy día, tanto del doctor Francia como la de los López, ¿sí? Quería de nuevo volver a hacer este contraste, si no quedó claro, que yo ya partía, ¿sí?, ya suponía esta cuestión de conocimiento general, por lo menos de la comunidad académica, de la Guerra de la Triple Alianza y en particular el texto Guerra del Paraguay, Gran Negocio de Pommer, ¿sí? Para mí era algo ampliamente difundido. Aparentemente no. No. Bien, está bueno igual haber ido... No por nosotros, sino sí, por el resto de la humanidad, de la comunidad. Por lo menos argentina. mi generación, en todas las cátedras tuvimos los temas, en todas las cátedras se difunden los textos, o sea, en eso no... Claro, Joaquín sí, nosotros que somos del siglo pasado, no, pero sí, por eso, gracias a Dios que para vos es cotidiano, para nosotros no lo fue. Bueno, bien, Ese es el tema. así que también eso, y supongo también por el trabajo de ustedes, entonces quería hacer un alto con respecto a eso. Claro. Bien, entonces, decíamos que no nos es tan conocida a sí mismo las figuras, pero ¿cómo se construyeron estas figuras? ¿Sí? Las figuras que nos llegan hoy día, estas mismas inclusive de Pommer, fueron construidas sobre todo bajo el Estronato, el gobierno de Stroessner. Y quiero a su vez también hacer una recomendación que me sirvió mucho para el trabajo que fue una compilación de autores que es Estronismo asediado, ¿sí? Además de fuentes y documentos con los cuales trabajé, ¿sí? Bien. Por otro lado, también, después del golpe, ¿sí?, del 54 que lleva a cabo Stroessner, pensemos también que lleva adelante una dictadura de unos 35 años, ni más ni menos, sostenida en el tiempo, si bien con sus distintos momentos, pero sostenida 35 años, ¿sí? Y también, yo no quiero hacer una particularidad de Stroessner, sino de la historiografía que se desarrolla en su gobierno, ¿sí? Eso también quiero aclarar, no es histórico, sino es historiográfico más bien el trabajo. Bien, entonces, tras el golpe va a necesitar desarrollar una legitimidad, ¿sí? Y la disciplina histórica, en ese momento, tal como venía diciendo el profesor, estaba en sus primeros pasos, ¿sí?, tras lo que era la generación del 900, que vamos a tener, por ejemplo, a Oleari,
¿sí? Pero pensemos también que no era una historia con continuidades respecto a Stroessner, ¿sí? Por eso yo digo, la figura de Francia y los López se construye bajo el Estronato, ¿sí? La que nos llega hoy. O por lo menos la idea de Pommer, porque yo generalizo mi idea a toda la comunidad, ¿sí? Por lo que entiendo después de lo que dijeron, había continuidades de esta historia liberal más de las que yo suponía, ¿sí? Entonces, la disciplina histórica, en particular, Oliari, parte de la generación del 900, ¿sí? Va a prestarse a esta legitimación, ¿sí? Va a ser una legitimación retroactiva, ¿sí? En la cual, por ejemplo, el general Stroessner se va a identificar y se va a mostrar como continuador de la Primera República de Francia y los López, en particular con el mariscal López, ¿sí? Y a su vez va a estar ligada esta disciplina histórica, ¿sí? Vamos a poder decir con términos usados para la historiografía argentina, pero que yo lo aplico, que va a ser doblemente oficial, ¿sí? Va a estar ligado tanto el Estado, el gobierno, la disciplina histórica y en particular el historiador, ¿sí? El vocero del lopismo, que es Oliari, ¿sí? Bien. Entonces, Oliari inicia como una contrahistoria, ¿sí? A la historia oficial liberal, que de hecho, apenas termina la guerra, sentencia a López como traidor de la patria, ¿sí? Recién en el 36 se deroga esa ley que sentenciaba a López como traidor, ¿sí? Por el mismo movimiento también historiográfico del cual era parte Oliari, de la generación del 900. El 900 apenas inicia el siglo, ¿sí? Bien, entonces, inicia como contrahistoria, ¿sí? Y tal como dije antes, si vemos el devenir, termina siendo una historia doblemente oficial, ¿sí? De la mano del mismo Stroessner, que era, dato de color, eran amigos personales también, ambos también del Partido Colorado, ya Oliari desde el 51, anteriormente, ¿sí? Eran cercanos, de hecho, también dato de color, aún en vida, Oliari recibe una condecoración con un busto el 1 de marzo, que es la fecha de los mártires de Cerro Corá, con el busto al historiador, que es un signo de igual, Oliari, ¿sí? Entonces, bien. Lo que quiero hacer también no está tan desarrollado en el trabajo, ¿sí? Pero sí también estaba vinculado con respecto a este tema de legitimación, porque piensen que era no para un reducido número de intelectuales que lean esta producción, sino para la totalidad de la población, ¿sí? Los medios eran desde radio, cotidianamente, ¿sí? Pero, por otro lado, vamos a tener un control muy férreo de toda la disciplina histórica en este momento, ¿sí? Tomás Sansón Corvo llega a plantear a los historiadores, ¿sí?, que prestan estos servicios al Estronato como gendarmes del pensamiento, ¿sí? Sobre todo estos gendarmes de producción, ¿sí?, para la totalidad de la población, ¿sí?, lo hacían a partir de manuales, ¿sí?
pero a su vez también era en producción, inclusive, se dice, había dos. Oliari producía los discursos del presidente, ¿sí? El otro, discúlpeme, no lo recuerdo, está en el trabajo, obviamente, ¿sí? Le decían la pluma de Stroessner, ¿sí? Bien. No sé si mientras tanto quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, en esta misma identificación, perdón el desorden, en esta misma identificación piensen también, si hacemos una comparación cronológica, ¿sí? Soler en esta compilación que yo les digo de autores, habla de una gran familia, ¿sí? Yo no lo quiero llevar tan a ese nivel, ¿sí? Que plantea que lo que intenta hacer Stroessner es una sucesión dinástica con respecto a López, ¿sí? Pero hay una asimilación con su figura completamente, o por lo menos parcialmente en gran parte. Te tiro, disculpa. Sí. Lo que hace López, Dios quiera que no me censuren ahora el Estado, es lo que hizo Perón en 1950 con San Martín y el comandante Chávez con Bolívar. Digamos, el hecho de legitimarse a través de la historia como mito fundante y darte fundamento a tu régimen político, digamos, no está tan mal, o estaría mal Stroessner, pero no está tan mal la lógica política que él va a implementar, porque eso, amén, se valida y a eso toma la heredad de Francia, de los López y sobre todo lo que vos dijiste, que había sido condenado como traidor, sobre todo por los legionarios, ¿viste lo que dice Paraguay? Que es como su máximo insulto, o sea, los paraguayos que se suman a Mitre y que van a combatir contra los propios paraguayos, ¿viste? El máximo insulto es ser legionario, acompañar las tropas argentinas bancadas por los mitristas y que atacaron a su propio pueblo y son los que después van a gobernar, o por lo menos van a estar la historiografía. Sí. Son los que quedaron, cuando dice que quedaron vivos esto, no, porque estaban en contra. Hay un tema hay un tema del que no se habla, ¿viste? Que es el siguiente. Le echan toda la culpa a López, que la tendría y la debe tener seguro. Ha cometido montones de errores. Pero el paraguayo en sí no combatía por López. El paraguayo combatía, eso es lo que tenemos que meter un poco en la cabeza, combatía por su país, por Paraguay. A López lo temían por medidas que él había tomado. Pero es lo mismo que cuando fue acá lo de Malvinas, que se llenó la plaza de Mayo, Galtieri se pensó que era él el que convocaba. No, lo que convocaba era la causa de Malvinas. Cuando Galtieri habló algo de él, la misma gente que estaba en la plaza lo abucheó. Claro. O sea que Solano López convocó a la gente, pero era por el Paraguay. Claro, la defensa de su o sea que Estado, cuando uno habla a favor de Paraguay, de la causa del Paraguay, le dicen lopista y nada que ver, porque no es defender la posición de López. Pero los del Paraguay dicen el movimiento lopista, la corriente lopista, claro, como para diferenciar a aquellos que están a favor de los otros, los legionarios que estuvieron. Claro, incluso quería comentar. Complementar. Incluso la cuestión para complementar lo que decía Ornella también, con esto de vos tenés conocimiento de León Pommer. Sí. León Pommer también, esto es una hipótesis mía, es una operación desarrollada dentro de un momento de integración latinoamericana en donde la guerra del Paraguay, ya en el siglo XXI, es tomada también por cierta lectura política como una forma de reivindicar para la integración de los pueblos americanos. Claro. Entonces, León Pommer aparece publicado por editoriales que antes no lo hubieran publicado, pero ni loco. O sea, entra en ese marco León Pommer y aparece leído, por ejemplo, de Joaquín B. González. No obstante, damos fe, anda a publicar o anda a presentar un proyecto de investigación en el CONICET o en el Rabiniani sobre la guerra del Paraguay. ¿Se entiende? Lo que decimos nosotros es
el plafón, digamos, la cumbre, es lo que bien señalaba Esteban. Romero, Isla Sábato, ese grupo, el tema de Paraguay no se habla. No, los manuales Tú sí. vas a la Academia Nacional de Historia y lo primero que te topás, en vez de la foto de nuestro prócer Rosas, es un cuadro gigantesco de Bartolomé Mitre. O sea, es la defensa del mitrismo. La Academia Nacional de Historia es el Diario de Nación, hay una continuidad. O sea, lo que decía el profesor Chiaredio, que en realidad es como una escalada de un mismo proceso que terminó en la guerra de la Triple Alianza, sin pensar el trasfondo de qué es lo que termina llevando a la guerra, ¿sí? Y ahí el rol de Inglaterra, sigue presente en los manuales. En los manuales está, bueno, porque era un conflicto por un pedazo, ¿sí? No está ni mencionado en ningún lugar algún tema, ni siquiera de que era un modelo económico, por lo menos el de Francia, ¿sí? El de López ya estaba un poco más desfigurado, por así decirlo, no es la misma situación económica de López que el de Francia, ¿sí? Eso también, pero por lo menos era un modelo económico alternativo a lo que proponía Buenos Aires.